Estimados amigos, qué gusto saludarles. Para nosotros es un verdadero placer continuar con la revisión del libro 10 de la Biblioteca Ashray, Consejos Verdes para Centros de Datos, ya que representa una herramienta en verdad muy relevante para la operación cotidiana de los centros de datos. Y en particular, este tema 4.3 y el Consejo Verde 4B, específicamente el tema 4.4, estrategias de las plantas de enfriamiento. Como bien sabemos, existen diferentes configuraciones de enfriamiento por medio de aire o gas, expansión directa, como se conoce comúnmente, y sobre todo nuevas tecnologías que están irrumpiendo para hacer mucho más eficiente la operación de los centros de datos. Aunque puede haber muchas similitudes a nivel de componentes y a nivel de sistema, los requisitos de rendimiento de la infraestructura de enfriamiento y las plantas propias de refrigeración para las instalaciones de tecnologías de la información son significativamente diferentes de la mayoría de las que se utilizan en cualquier otro tipo de instalaciones. En particular, este Consejo Verde describe algunas de las principales consideraciones para las plantas de enfriamiento, que sirven predominantemente a los espacios del centro de datos. Las consideraciones incluyen la capacidad de enfriamiento total requerida, los requisitos operativos del sistema y la ubicación propiamente de la instalación de la comunicación de los centros de datos, particularmente con respecto al clima de dicha ubicación. Como se describe en el Green Tip 1B, a menudo existe una incertidumbre significativa con respecto a los requisitos de energía y enfriamiento de los equipos de tecnologías de la información que se implementarán en una instalación de centros de datos durante la vida útil de dicha instalación. Por lo tanto, es muy importante desarrollar una estrategia para determinar las capacidades iniciales y finales de la planta de enfriamiento, así como qué disposiciones deben tomarse inicialmente para permitir que dicha planta de enfriamiento soporte la capacidad final o definitiva. Estas disposiciones pueden ir desde la instalación simplemente de llaves o grifos en la tubería para la conexión de equipos en el futuro, hasta la instalación de todos los equipos en forma inicial. A diferencia de muchas instalaciones, propiamente en las instalaciones de centros de datos, las cargas generales de enfriamiento, como el propio envolvente del edificio, y la ventilación pueden ser bastante triviales en comparación con la carga total del enfriamiento, ya que, como sabemos, representa un consumo masivo de energía. Sin embargo, el impacto de las cargas generales de enfriamiento puede ser mucho mayor cuando la carga del equipo de tecnologías de la información aún no es tan alta. Como resultado, la consideración de las cargas de enfriamiento generales deben ser una parte integral de la estrategia para el diseño y operación de la planta de enfriamiento. Son por estas razones, en particular, que dedicaremos varias recomendaciones realizadas por el Uptime Institute para analizar estos importantes procedimientos que nos permitirán definir la carga de enfriamiento en un centro de datos. En esta diapositiva en particular, compartimos a ustedes lo que es la hoja de cálculo de la cantidad de calor del centro de datos o de las salas de redes de comunicaciones. Les recomendamos que la conserven, ya que sin lugar a dudas les va a servir muchísimo para determinar de manera muy rápida e inicial la carga de enfriamiento requerida. Nosotros particularmente nos basamos en ella y ya posteriormente podemos ofrecer un diseño y un cálculo completo, pero para realizar un cálculo rápido, sin lugar a dudas, esta tabla es una herramienta de incalculable valor. Pasemos pues
a las recomendaciones del Uptime Institute. En primer lugar, es para determinar la capacidad de la carga de enfriamiento, determinando, en primer lugar, la carga de tecnologías de la información en kilowatts. Mira la temperatura de entrada en todo el centro de datos, incluso donde se hayan experimentado puntos calientes. Como mínimo, registre la temperatura promedio en la altura al final de cada fila de los gabinetes y en la parte superior de un gabinete en el centro de cada fila. Registre ubicaciones, temperaturas y hora y fecha manualmente o utilizando un sistema automatizado. Estos datos se utilizarán más adelante como puntos de comparación o referencia. El punto 3. Mida el consumo de energía para operar las unidades de refrigeración en kilowatts. A menudo hay un panel dedicado que da servicio a estos dispositivos. Esto pudiera ser accesible desde un sistema de monitoreo BMS o DCIM. Estos datos se utilizarán más adelante como punto de comparación y cálculo de kilowatts hora y ahorros de costos a largo plazo. Continuando con las métricas preparatorias. El punto 4, de acuerdo al Uptime Institute, es medir la carga de enfriamiento sensible de la sala tal como se encontró. Esto se puede hacer midiendo el volumen del flujo de aire de cada unidad de enfriamiento y registrando las temperaturas de suministro y retorno de cada unidad en operación, la capacidad sensible de cada unidad operativa en kilowatts. Para cada unidad se puede calcular usando la expresión Q sensible en cuanto a kilowatts, que es igual a 0.316 por CFM por la temperatura de retorno en grados Fahrenheit entre 1000. Esa es la fórmula que debemos utilizar. La carga sensible de la sala es la suma de cada unidad de enfriamiento funcionando en dicha sala. Organice los datos en una hoja de cálculo o en una herramienta similar para registrar cada punto de datos, temperatura de suministro y retorno, la delta T en cuanto a retorno y suministro, el flujo del aire, kilowatts sensibles y su suma para proporcionar la carga sensible general de la sala. Confirme que el sistema de enfriamiento atiende toda la carga de tecnología de la información y que no hay carga de dicha tecnologías de la información adicional en otra sala y que la planta de enfriamiento no admite ninguna carga que no sea la de tecnologías de la información. Compare la carga de enfriamiento con la carga de TI como punto de referencia. Continuando con las métricas preparatorias, de acuerdo al Uptime Institute. Utilizando el flujo de aire y la temperatura del aire de retorno medidos en el paso anterior, solicite la capacidad sensible de cada unidad en kilowatts al proveedor del equipo o fabricante. Ingrese esta capacidad sensible nominal en la hoja de cálculo, sume la capacidad sensible de las unidades que están operando. Esto resultará en una aproximación rápida y sencilla de la capacidad de enfriamiento sensible de las unidades de refrigeración en uso. Hay métodos más complejos disponibles, pero no se incluyen en este reporte especial por la simplicidad de la hoja que presentamos anteriormente. El punto 6 es dividir la capacidad sensible de enfriamiento operativo total de la sala en kilowatts, determinada en el paso anterior por la carga sensible de enfriamiento operativa determinada, como comentamos en el paso 4. Este número presenta una relación simple entre la capacidad operativa y la carga de enfriamiento. La relación podría resultar tan baja como 1.15, donde la capacidad de enfriamiento coincide con la carga de tecnologías de la información con una unidad de enfriamiento redundante de 6, pero probablemente pudiera resultar mucho mayor. Esta relación tan solo es un punto de referencia que nos servirá para evaluar una mejora posterior, ya que la reducción de esta relación se producirá con la reducción propiamente de las unidades de enfriamiento operativas. Seguimos con el punto 7 de las métricas preparatorias. En comparación con el personal de tecnologías de la información, determinemos la temperatura de entrada máxima permitida para el nuevo entorno operativo. Para temperaturas superiores a los 75 grados Fahrenheit,
puede haber aumentos de potencia de compensación dentro de los dispositivos propiamente de tecnologías de la información de sus ventiladores de enfriamiento integrados. En el punto 8 del Uptime Institute en cuanto a métricas preparatorias, utilizando los datos desarrollados anteriormente, se debe crear un plan de trabajo que describa los objetivos del esfuerzo, detalle las métricas que se monitorearán para garantizar que el ambiente de enfriamiento no se interrumpa, especificar un plan de restitución en caso de que se descubra un problema e identifique las métricas de rendimiento. Se realizará un seguimiento de las temperaturas de entrada del rack, el consumo de energía, etc. Este plan debe comunicarse completamente con el personal de tecnologías de la información como miembro clave del equipo de operaciones críticas. ¿Cómo debemos hacer o determinar el perfil de la carga de enfriamiento? Las instalaciones de tecnologías de la información se operan casi exclusivamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana o durante 8.760 horas al año. En consecuencia, las plantas de enfriamiento en una instalación de tecnologías de la información operan durante casi 3 veces más horas al año que las de una instalación de oficinas típica. Además, la carga de enfriamiento en una instalación de tecnologías de la información es relativamente constante a lo largo de un día determinado, ya que una vez desplegado el equipo de tecnologías de la información, tiene una carga de recuperación de calor razonablemente consistente. De hecho, pudiera existir algunas variaciones basadas en la propia utilización de los equipos de TI. Una vez más, esto está en contraste significativo con una instalación típica de oficinas, donde las cargas generalmente alcanzan su punto máximo a primera hora de la tarde, momentos de alta ocupación de personal y altas ganancias de calor en el envolvente del edificio o la fachada, pero caen significativamente durante las horas desocupadas, por ejemplo en la noche o madrugada. En consecuencia, existe una capacidad limitada para que las plantas de enfriamiento de instalaciones de tecnologías de la información aprovechen los ciclos de carga diurna para el almacenamiento térmico fuera de las horas pico u otras medidas de ahorro de energía. Cabe señalar, sin embargo, que el almacenamiento térmico puede ser necesario para proporcionar refrigeración ininterrumpida al equipo de tecnologías de la información. Condiciones del rendimiento en caso de carga parcial. Como se describió en el Green Tip 1B de esta biblioteca AIRRAE de este libro 10, las infraestructuras de energía y enfriamiento en una instalación de centros de datos generalmente incluyen equipos redundantes y a menudo son de gran tamaño para las cargas actuales de los equipos de tecnologías de la información. Debido a las disposiciones para acomodar sin problemas las cargas de equipos de TI futuras o que operarán finalmente en el diseño del centro de datos. Esto significa que a menudo pudiera haber una cantidad desproporcionada de equipos de enfriamiento en funcionamiento para soportar cargas de TI menguadas o limitadas y que la planta de enfriamiento casi siempre está funcionando a carga parcial. Por lo tanto, es importante garantizar que la planta de enfriamiento pueda funcionar de manera eficiente desde el punto de vista energético a carga parcial. Además, es necesario establecer una estrategia para garantizar adecuadamente que el equipo redundante o el equipo ligeramente cargado operativamente se haga funcionar y se mantenga de manera que no comprometa la confiabilidad del equipo en su conjunto. Como se describió en el Green Tip 4A, el uso de variadores de velocidad puede reducir significativamente el consumo de energía de equipos parcialmente cargados, como bombas, ventiladores e incluso chillers. Cabe señalar que la mayoría de los chillers en realidad funcionan de manera más eficiente a carga parcial. Y las torres de enfriamiento y los intercambiadores de calor también pueden ser más eficientes y tener una temperatura de aproximación más baja en operaciones de carga parcial. Es necesario, por lo tanto, comprender la funcionalidad de los equipos muy poco cargados,
Por ejemplo, los compresores pueden tender a encenderse y apagarse con demasiada frecuencia, o los flujos de agua significativamente reducidos pueden resultar en un aumento en que se ensucie el intercambiador de calor por medio de sedimentación y pueden afectar el rendimiento de la torre de enfriamiento o de otros componentes. Por lo tanto, el operador del centro de datos debe considerar si el equipo redundante debe mantenerse en línea y energizado o si debe apagarse, por ejemplo, en un modo de espera en frío y solo ponerse en línea cuando el equipo operativo falla o necesita someterse a mantenimiento. Las instalaciones y el clima. La ubicación del centro de datos puede influir significativamente en el tipo de sistema de la planta de enfriamiento que se seleccionará. Los datos climáticos locales, como un perfil anual de las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, se pueden utilizar para modelar el consumo anual de energía de varios tipos de sistemas de enfriamiento. Adicionalmente, consideraciones como la temperatura ambiente más fría y cálida y la cantidad de nieve, la cantidad de lluvia, la disponibilidad de agua, la probabilidad de fuertes vientos o huracanes y la disponibilidad de operadores calificados de plantas de enfriamiento debe considerarse antes de determinar qué sistema de enfriamiento es el más apropiado para una ubicación determinada. La mayoría de las estrategias de eficiencia energética para centros de datos se basan en el ciclo del economizador para reducir la energía requerida para el enfriamiento mediante el uso de las condiciones ambientales, ya sea directamente como en un economizador lateral del aire exterior o indirectamente como en un economizador o recuperación de calor lateral del agua. La oportunidad de economizar horas en una instalación de tecnologías de la información es en realidad mucho mayor bajo estas consideraciones que para un edificio típico, porque la temperatura interior aceptable para el equipo de tecnologías de la información es más alta que la de la ocupación humana y porque las horas de funcionamiento de la instalación son mucho mayores. Instalaciones y el clima, parte 2. El economizador lateral del aire. El uso de aire exterior para el enfriamiento es un concepto viable para enfriar equipos de tecnologías de la información, pero debe revisarse cuidadosamente para cada aplicación en particular. El uso de un economizador lateral del aire puede reducir la energía, pero también puede afectar negativamente la humedad del aire interior y la propia calidad del aire. La clave es encontrar la combinación óptima de compensaciones. Aunque los sistemas normales de aire acondicionado generalmente mantendrán el extremo superior de la humedad en un rango razonable, el extremo inferior de la humedad se convertirá en algo problemático, especialmente en climas suaves y secos. Es posible que se requieran niveles más altos de filtración, así como una filtración potencialmente en la fase gaseosa, dependiendo de la calidad del aire exterior utilizado para la operación del economizador. Es importante tener en cuenta que la densidad de energía de un centro de datos es significativamente mayor que la de la mayoría de las otras instalaciones. Por lo tanto, cuando se utiliza un economizador lateral del aire, el espacio de la pared o el techo requerido para la entrada y el desfogue del aire hacia el exterior y el tamaño de los conductos necesarios para transportar este aire pudieran resultar muy poco prácticos. Revisemos ahora la relación de eficiencia de kilowatts por tonelada. Los convertidores o variadores de frecuencia controlan la inducción electromagnética. Hay 8 posiciones de conmutación. En particular, en esta figura de la eficiencia del enfriador o chiller, muestras el porcentaje de la capacidad a carga completa. ¿Sí? Es decir, desde capacidades del 75 hasta sobrecargas del 1.25 en niveles del 90 hasta el 100% de acuerdo a esta gráfica. El economizador lateral del agua. Existen oportunidades para
o economizadores laterales del agua en la mayoría de las grandes plantas de enfriamiento de tecnologías de la información. Los economizadores laterales del agua pueden estar basados en bulbos secos, por ejemplo, en un sistema que utilice enfriadores refrigerados por aire o enfriadores secos para el rechazo de calor, o basados en bulbos húmedos para sistemas que usan enfriadores refrigerados por agua y o torres de enfriamiento. Por lo general, en el modo de economizador completo puede ser difícil de lograr en sistemas basados exclusivamente en el bulbo seco. Sin embargo, en climas particularmente fríos, estos sistemas son a menudo la opción más adecuada, ya que eliminan las preocupaciones con respecto a la congelación. En esta gráfica tenemos la imagen del porcentaje de capacidad a plena carga. En este caso, para un equipo de 400 toneladas. Revisemos ahora el resumen informativo de las estrategias de plantas de enfriamiento. ¿Cuándo y dónde es aplicable? La necesidad de determinar una estrategia para el diseño y operación de plantas de enfriamiento es importante para todas las instalaciones de tecnologías de la información más grandes. Los centros de datos más pequeños generalmente tienen sistemas de enfriamiento que son independientes o están conectados a una planta de enfriamiento central no dedicada. Pros y contras. Dado que este consejo verde es una visión general de las consideraciones, no se han comparado sistemas particulares. Elementos claves del costo. Las estrategias efectivas de las plantas de enfriamiento pueden resultar en reducción de costos de la inversión inicial o diferido para las plantas de enfriamiento, y a través de operaciones optimizadas, menores costos anuales son resultado debido a la eficiencia energética y a una reducción en las operaciones de mantenimiento. Si ustedes quieren consultar más profundamente este tema, les dejamos las fuentes de información en las que se basó el grupo de estudio de la Sociedad Americana de Ingenieros de Acondicionamiento Ambiental, Calefacción y Ventilación, ASRAE. Como siempre, amigos, no nos queda más que agradecer muy cumplidamente el valor de su atención y la cantidad, esta vez numerosa, de mensajes que nos han dejado en nuestro buzón. También nosotros agradecemos muchísimo la preferencia de su atención. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos revisando esta importante herramienta para conseguir hacer más sustentable la operación de los centros de datos.